y hepatitis C. La A, ya todos justamente saben, no es tan evidentemente su malignidad cuando da al ser humano, ya que tranquilamente responde justamente a un cuidado más repetidamente para pasar este tipo de hepatitis y cierta, lógicamente, no medicamentos antiinflamatorios que debe tomar la persona, pero más justamente, digamos, de mayor contagiosidad y de mayor complicaciones que da en el ser humano es pues la hepatitis B y la hepatitis C. Hablamos lógicamente de estas infecciones porque generalmente el virus que va a producir tanto la hepatitis B como la hepatitis C son prácticamente virus necrocitotóxicos, o sea que van a causar una necrosis a nivel de los hepatocitos, que justamente son los que forman el parénquima del hígado, ¿no? Como ustedes saben anatómicamente, el hígado está formado, ¿no?, por una gran cantidad de lobulillos hepáticos. Y en estos lobulillos hepáticos se encuentran ubicados los hepatocitos, que son una forma hexagonales, ¿no? Que estos hepatocitos, su función principalmente son de elaborar, ¿no?, la bilis, ¿no?, otras sustancias como la bilirrubina, ¿no?, la ferritina, para poder justamente de esa manera asimilar el hierro a nivel del tubo digestivo como transferrina, ¿no? Entonces tiene una serie de funciones, ¿no?, el hepatocito. Aparte, lógicamente, ¿no?, que sirve de función metabólica para, lógicamente, formar metabolitos de los nutrientes que llegan vía portal al hígado y también de los fármacos que justamente proceden, ¿no?, para poder llegar, ¿no?, también vía portal al hígado y de esa manera formar los metabolitos farmacológicos, ¿no?, o medicamentosos. Entonces cumple una gran cantidad de funciones, lógicamente, los hepatocitos. Lo que vemos en la imagen ahorita, ¿no?, estos son los hepatocitos, como ustedes ven, ¿no? Perdón, estos son los virus, el virus de hepatitis B, que como todo virus justamente tiene, pues, ¿no?, su parte interna, donde justamente está el núcleo y su ARN, que es el que le mantiene viable a estos agentes patógenos, y siempre va a tener una corona, una capa protectora, ¿no?, que es justamente como una corona que tiene en la parte exterior, donde está ubicado justamente tus antígenos, ¿no?, los antígenos que van a servir para poder, ¿no?, unirse, ¿no?, a un receptor de una célula del organismo. En este caso, el receptor va a ser el hepatocito, ¿no?, a través, lógicamente, de su antígeno, ¿no? O también, lógicamente, pues, ¿no?, va a ser también eliminado por el sistema inmunitario, que justamente son los que van a tratar de liberarse de este tipo de agente patógeno, pero en su afán de liberar van a causar también, lógicamente, procesos inflamatorios, ¿no? Como ustedes saben, siempre que hay un cuerpo extraño en el organismo, siempre va a haber procesos inflamatorios, que es la respuesta del organismo frente a un agente invasor. Y producto de esos procesos inflamatorios, bueno, llega también, ¿no?, a tener una secuencia de destrucciones de hepatocitos con la consiguiente inflamación del hígado y también, lógicamente, ¿no?, con una, hasta llegar de repente, ¿no?, si es más crónico, llegar a una ¿cómo se llama?, hepatitis crónica, o una cirrosis hepática, luego un hepatocarcinoma hepático, ¿no? Son las secuencias que iremos viendo durante el transcurso de la clase. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es esta enfermedad. Bueno, generalmente, como estaba diciendo antes, ¿no?, esta es una enfermedad, una infección necroinflamatoria. ¿Por qué le decimos necroinflamatoria? Porque el virus de la hepatitis B, como ustedes ven acá, ¿no?, va a justamente a necesitar de una célula receptora para poder, lógicamente, hacer su replicación. De esa manera poder justamente no mantenerse viable y replicarse en cantidad. Y
la necroinflamatoria no es que este virus va a causar daño a la célula del hepatocito. Eso era algo justamente no admirable de que este virus no lesiona al hepatocito. Lo único solamente es que ingresa a la célula del hepatocito para poder justamente hacer su replicación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos justamente la fisiopatología. Ingresa para poder justamente no hacer la replicación pura de este virus, pero cuando ocurre la inflamación y por qué se necrosa el hepatocito, por una respuesta inflamatoria que da el organismo. Acá interviene una cadena del sistema inmunológico, de las células inmunológicas, interviene, por ejemplo, el CD4, ¿no? Interviene el linfocito T colaborador, interviene el linfocito T, el linfocito B, ¿no? Estimulando, lógicamente, un sistema de defensa frente a la invasión de este virus. Pero en su afán, lógicamente, de poder eliminar al virus, lo va prácticamente a necrosar a la célula, o sea, hace una lisis del hepatocito, ¿no? Porque hay la célula, por ejemplo, los linfocitos T, cuando ven justamente que una célula ha sido invadido por el virus de la hepatitis B, lo que hace es destruir a la célula hepática, en su afán, lógicamente, de destruir, ¿no?, al virus de la hepatitis. Y lógicamente que logra su cometido, ¿no? Porque también lo destruye, pero a su vez destruye justamente, ¿no?, a el hepatocito. Y producto de esa destrucción, si la respuesta inmunológica es bien justamente regulada y está bien prácticamente, ¿no?, con todo lo que es el contenido del sistema inmunitario, la infección se va a resolver. Se va a resolver lógicamente, no en un tiempo considerable de 60 días, a veces justamente de 6 meses, ¿no? Justamente llega a resolverse totalmente la inflamación. Pero eso no quiere decir que el virus de la hepatitis B abandona el hepatocito, no. Se queda prácticamente en la célula hepática. Por eso que los pacientes portadores de virus de hepatitis B tienden, lógicamente, ¿no?, así estén ya recuperados su salud, tienden a ser un factor de contaminación y de contagio, ¿no? Todavía, lógicamente, por vida, porque como le vuelvo a decir, no, esto no sale del hepatocito, ¿no? Y lógicamente, pues, no, que esta necroinflamación que hay a nivel, lógicamente, del hepatocito va a persistir, ¿no?, por los virus de la hepatitis B que está justamente ocupando el espacio en las células hepáticas. Eso es lo que podemos justamente decir de que el tiempo, lógicamente, de permanencia en toda la afección que puede durar, justamente puede ser hasta 6 meses. Pero si la respuesta inmunológica del huésped es deficiente o no responde, lógicamente, ¿no?, a lo que es debido, este virus de la hepatitis B va justamente, ¿no?, a hacer una cronicidad, ¿no?, del órgano justamente dañado. Se vuelve, ¿no?, una hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica tiene como resultados muchas complicaciones. Y las complicaciones severas justamente de la hepatitis B, que es inclusivamente más letal que la hepatitis C, ¿no? Y entonces justamente puede llegar a una cirrosis hepática y luego a un carcinoma hepático, ¿no? O sea, un hepatocarcinoma, ¿no?, que es justamente la parte terminal ya de este tipo de afección. Por eso que se recomienda siempre al paciente que ya ha tenido virus, o sea, hepatitis B, tratar lógicamente de poder conllevar su medio de vida totalmente profiláctica, ¿no? Ya que el medio de transmisión de esta afección es netamente vía sanguínea, ¿no? Generalmente en mayor porcentaje por la sangre
y por los ciertos justamente fluidos, ¿no?, que emite el organismo, ¿no?, en la parte sistémica de la sangre, ¿ya? Entonces, a eso es justamente la que nosotros le llamamos la necroinflamatoria, ¿no? Porque, lógicamente, vamos a ver más adelante cómo es que este virus, cuando ingresa al hepatocito, hace todo, lógicamente, ¿no?, una transgresión para poder mantenerse viable y comenzar, lógicamente, su replicación. Epidemiológicamente podemos decir que este tipo de afección, así como tanto como la hepatitis B como la hepatitis C, pero más la hepatitis B justamente, ¿no?, es una de las primeras causas de cáncer hepático, ¿no?, sobre todo en las áreas endémicas, como por ejemplo, ¿no?, más sobre todo en el Sahara, ¿no?, en la parte africana, también en el Asia, China, ¿no?, es uno de los países justamente que también tiene una zona endémica que la mayor parte, lógicamente, de que sus individuos que sufren de esta enfermedad cursan, lógicamente, ¿no?, con un cáncer hepático. Inclusivemente se detalla epidemiológicamente que esta enfermedad causa más cáncer hepático que el cigarrillo, inclusivamente que un consumidor de tabaco, ¿no? Es tan letal, lógicamente, porque su permanencia en el hepatocito no es liberado, es prácticamente permanentemente, siempre en cuando el sistema inmunitario, lógicamente, no está deficiente. A pesar que tenemos la vacuna contra la hepatitis B, todavía hay en muchos países que no se logra, lógicamente, ¿no?, a administrar esta vacuna, ¿no? O sea, hay una cierta resistencia del ser humano a ser vacunado, ¿no? Y como ustedes ven, no todos nosotros, sobre todo que somos trabajadores de salud, tenemos que justamente estar inmunizados con hepatitis B, porque en cualquier momento podemos tener algún accidente, ¿no?, por manejo generalmente de jeringas hipodérmicas, ¿no? Podemos, o con instrumentos contaminados inclusivamente, ¿no?, podemos no tener, ¿no?, ese tipo de contaminación y también nosotros, lógicamente, estar infectados, ¿no? ¿No? Yo tengo colegas que hay varios, sobre todo, mira, sí, colegas con experiencia, que por querer a veces canalizar la vena, ¿no?, o hacer lógicamente, ¿no?, una canción de vía central de repente, eso ocurrió a un colega de emergencia, doctor Taza, que lamentablemente, caramba, se le fue la aguja hipodérmica, pinchó el dedo, ¿no? Y hasta eso no sabíamos nada todavía del paciente. Cuando se le hace las pruebas serológicas, pucha, salió positivo para hepatitis B. No, para hepatitis C. Y él estuvo tan preocupado porque tú sabes que esta enfermedad no tiene cura. No, no tiene cura. Hoy en día, gracias a Dios, ya los antivirales dando buenos resultados porque se ha avanzado, ¿no? Recién últimos años tenemos unos antivirales que sí, justamente puedan dar, ¿no?, a una resolución de esta enfermedad y poder mantener viable. Pero la esperanza de vida a un paciente que tiene hepatitis B y hepatitis C, pues es 10 años, ¿no? Si en caso no tiene un control específico, ¿no? Quiere decir que en los 10 años puede causar, lógicamente, una hepatocarcinoma y, lógicamente, un cáncer hepático. Pues si no tiene trasplante, inmediatamente llega, ¿no?, a fallecer, ¿no? Esos son los riesgos, lógicamente, que nosotros los profesionales corremos. Por eso queremos tener vacunado. Lamentablemente, todavía no hay vacuna para la hepatitis C, solamente para la hepatitis B. ¿Por qué? Porque es de mayor amplitud de contaminación, ¿no? La morbimortalidad de esta enfermedad es muy alta, ¿no? Sobre todo que va a cursar con una cirrosis y una insuficiencia hepática, ¿no? Eso causa, lógicamente, la morbimortalidad en estos pacientitos que ya tienen una hepatitis crónica. En nuestro medio, como ustedes ven acá, este es el mapa mundial de lo que viene a ser, ¿no?, las secuencias de hepatitis B que hay literalmente a nivel mundial. Vemos que en nuestro querido Perú, tanto lógicamente, ¿no?, como Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no?, son prácticamente países de alta prevalencia. O sea, todavía nosotros tenemos, ¿no?, un alto índice de prevalencia de hepatitis B. Pese a que el sistema de vacunación es continua, no podemos, lógicamente, bajar, ¿no?, la parte de prevalencia, ¿no? No somos endémicos, gracias a Dios, pero sí también tenemos una prevalencia, ¿no?, todavía de mayor alto porcentaje,
¿no? Eso para que más o menos ustedes tengan la idea de lo que es esta infección, ¿no? Y lo que puede causar en el organismo y también en personas, lógicamente, que sufren esta enfermedad. Hablando de la etiopatogenia, todos sabemos que es producido por el hepatitis o por el virus de hepatitis C, ese es su nombre, ¿no? La vía de transmisión son tres vías fundamentales que se tiene: vía percutánea, la perinatal y la de contacto sexual. La de mayor justamente incidencia en este tipo de transmisión es la vía percutánea. Generalmente la vía percutánea lo denominamos aquí, lógicamente, vías que estén en contacto con la vía sanguínea. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay transfusiones de sangre, ¿no? Pese a lo que justamente hoy en día ya el control, ¿no? De transfusión de sangre es tan riguroso para poder justamente hacer, ¿no? La transfusión y sacar lógicamente la sangre del paciente que está libre de toda afección inmunológica, para de esa manera poder, ¿no? Poder trasplantar, hacer una transfusión a otro paciente. Todavía hay ciertos medios que todavía se escapa, ¿no? Este control. Los hemodiálisis que realizan los pacientes, ¿no? También no sabemos, lógicamente, cómo es el estado, ¿no? Del paciente que está siendo en ese momento dializado, ¿no? Pese a lo que justamente es a veces de repente bastante, digamos, no tan conceptual de poder justamente hacer de que un paciente pase los exámenes, lógicamente, ¿no? Para poder identificar el antígeno del virus de la hepatitis B, ¿no? También, sobre todo aquí, los que más incidentes tienen por esta vía percutánea son los drogadictos. Los drogadictos, sobre todo, ¿no? Que utilizan la droga inyectable, ¿no? Por jeringa hipodérmica, porque lógicamente son los que se intercambian, ¿no? Las agujas, ¿no? Para aplicarse la droga. Eso es justamente, y sobre todo los pacientes con VIH, ¿no? Que también, lógicamente, pueden ser drogadictos y, lógicamente, causar esto, ¿no? Que tú sabes muy bien, o sea, sabes muy bien que el VIH no tiene una historia natural de la enfermedad que se presenta en meses, dura 10 años, 15 años, ¿no? Y durante ese tiempo puede justamente ser un drogadicto y se puede lógicamente infectar con hepatitis B. Entonces, con instrumentos lógicamente contaminados, ¿no? Generalmente, pues, la vía percutánea es la que justamente va a tener mayor incidencia en lo que viene a ser la transmisión de esta enfermedad. En la vía perinatal son justamente todas las madres gestantes que de repente no han tenido, ¿no? El bien de vacunarse contra la hepatitis B y contaminan al feto, no transplacentaria, sino el momento del parto. Y en el momento del parto, lógicamente, que hay una descarga de sangre, ¿no? Y ahí te encuentras los fluidos de la madre parturienta, y eso justamente puede, ¿no? Hacer que el feto nazca, pues, ¿no? Un neonato, lógicamente, ¿no? Nazca con este virus. Generalmente en las zonas endémicas, como hemos dicho, ¿no? En el África, en el Sahara, en Asia, son generalmente todas las neonatos que nacen, automáticamente son vinculados directamente, ¿no? A hacerse una la prueba justamente de reconocimiento de la proteína del virus de hepatitis B, el antígeno, ¿no? Son lo que se realizan. Esa es una cosa ya obligatoria para ellos, lógicamente, porque a veces la misma forma de no estar vacunada, ¿no? Lleva justamente a tener ese tipo de infantes. Por eso es recomendable que para toda persona de sexo femenino, deben ser vacunados, ¿no? Con hepatitis, contra la hepatitis B, para evitar, lógicamente, el tipo de, ¿no? Niños que pueden venir, o neonatos que pueden venir, lógicamente, con el virus, lógicamente, en su organismo. Y el contacto sexual, ¿no? Es justamente cuando se hace una relación sexual sin protección con personas, lógicamente, que hayan sido infectados con hepatitis B o con el virus de hepatitis B. No, generalmente, como le voy a decir,
el virus de la hepatitis B no te deja inmunidad. Ojo, no te deja inmunidad, ni tampoco hepatitis C. Sino que si has pasado la enfermedad, eres portador todavía, porque no deja inmunidad. Como digo, ingresa al hepatocito y no sale, se queda ahí. ¿Sí? El que lo detiene son justamente nuestro sistema inmunitario, que está lógicamente no en un contexto de repente no permanencia de poder enfrentarse a la afección de este virus. Pero cuando baja justamente, por ejemplo, los portadores o los pacientes que tienen ya VIH, cuando tienen, lógicamente, que han tenido este virus y baja su carga viral, inmediatamente el virus aflora y comienza, lógicamente, ¿no? También a hacer ya la hepatitis crónica y ocasionar, pues, ¿no? Una cirrosis hepática, luego, lógicamente, ¿no? Un hepatocarcinoma hepático. ¿Sí? Esos son justamente en tanto a lo que viene a ser su etiopatogenia o las vías de transmisión. Cuando hablamos, lógicamente, de la gravedad de la hepatopatía, lo que causa este virus de la hepatitis B, tenemos justamente que hablar de dos sistemas inmunitarios que van justamente a tener que ver con la respuesta a la invasión de este agente infeccioso. Tenemos por una parte la respuesta de la inmunidad humoral y por otra parte la respuesta de la inmunidad celular. La inmunidad humoral tiene que ver con los linfocitos, empezando del CD4, ¿no? Con los linfocitos T colaboradores y los linfocitos B. Son los que van prácticamente a proporcionar anticuerpos que van a neutralizar la invasión de los antígenos, ¿no? De el hepatitis del virus de la hepatitis B. Mientras que la respuesta celular generalmente lo realizan todos los linfocitos T, que no solo van a destruirse, ¿no? A las células extrañas, en este caso a los virus invasores, sino también eliminan las mismas células, a las células de los hepatocitos que están invadidos justamente por el virus de la hepatitis B, ¿no? De esa manera justamente pues no llega a una necrosidad del hepatocito, ¿no? Y eso no es malo, es una respuesta inflamatoria, producto lógicamente de estas necrosis de los hepatocitos. Gran parte del parénquimas van a ser justamente dañados, del parénquima hepático. Y así como el virus del COVID-19 forma fibrosis pulmonar, igualito también acá, por esa justamente forma de poder, ¿no? Dar una eliminación de las células de los hepatocitos dañados, van a formar lógicamente una cadena de tejido parenquimatoso o hepático lesionado, y producto de la inflamación se hace una cicatriz y eso es una fibrosis, ¿no? Haciendo lógicamente pues que las zonas fibrosadas se quedan, ¿no? Totalmente desfasadas de función. Hay hepatocitos lógicamente que están involucrados, necrosados ahí y totalmente cicatrizados y fibrosados, ¿no? Esa es una de las respuestas que va a dar justamente el organismo frente a la invasión del hepatocito del virus de la hepatitis B. Vamos a ver, acá hay unos que me están fastidiando. Tardoncitos. Para explicar más a fondo esta respuesta humoral y la respuesta celular, vamos a explicar en este cuadro. Y esto le va a ser más fácil para ustedes, ¿no? Para poder justamente distinguir. Primeramente, cuando hay una invasión de cualquier agente, no solamente estamos hablando de virus, cualquier agente patógeno que puede ingresar al cuerpo humano, lo que vemos en el cuadro, en este cuadro, es todo lógicamente la respuesta inmunitaria que nuestro organismo utiliza para poder hacer una respuesta, ¿no? Frente a la invasión de cualquier agente patógeno. En este caso estamos hablando del hepatitis producido por el virus de hepatitis B, ¿no? Lo primero, lógicamente, que tenemos que activar, ¿no? El CPA, que viene a ser la célula inmunitaria, ¿no? O sea, es justamente la célula
precursora, lógicamente, de los antígenos, ¿no? El antígeno, como ustedes saben, lógicamente es una sustancia no tóxica que puede emanar o emitir el agente patógeno, ¿eh? O puede tener también, de repente, en el caso del virus, lo tiene en su parte externa, donde está la corona, ahí tiene el antígeno, que lo utiliza como un receptor, ¿eh? Entonces, inmediatamente se percata y comienza, lógicamente, ¿no?, a estimular la respuesta inmunitaria a todas estas células que justamente vemos acá. Las células inmunitarias, lógicamente, son, ¿no?, el CD4, el linfocito T, el linfocito T colaborador, o el linfocito T colaborador CD4, ¿no? También el linfocito T colaborador CD4. Estos son, ¿no?, las células precursoras de poder justamente activar todo el sistema inmunitario, ¿ya? Son prácticamente linfocitos que van a estar presentes en la detección de elementos extraños, en este caso del virus de la hepatitis B. Entonces, cuando tenemos lógicamente el antígeno que vemos acá, ¿no?, inmediatamente es activado el linfocito T colaborador, CD4. Estos son los que van a su vez estimular, ¿no?, a el linfocito B. El linfocito B es justamente el que forma los anticuerpos. Acá tenemos los antígenos de los anticuerpos, ¿no?, que van justamente, ¿no?, a proteger, que son las famosas IgE, IgM, IgA, bueno, todo lo que pueda justamente ver, ¿no?, la IgD, etcétera. Son los que producen, estimulan lógicamente los anticuerpos ahí, ¿sí? Por otra parte tenemos el linfocito T colaborador, ¿no?, del CD4, ¿no? Este es justamente un tipo, lógicamente, de linfocito que estimula a los macrófagos. Como ustedes saben, los macrófagos son justamente las células más grandes de defensa del cuerpo humano y son los que fagocitan, ¿no?, a la invasión de los virus, invasión de las bacterias. Son los que fagocitan y por medio, lógicamente, de sus enzimas citoplasmáticas que tienen, son los que destruyen a los agentes patógenos, ¿eh? En este caso, estos son justamente mediadas netamente a lo que son los tipos de agentes patógenos, virus o bacterias, más no a las células infectadas, más no a las células prácticamente contaminadas, ¿no? En cambio, en la estimulación de los linfocitos T, justamente los famosos asesinos al NK, ¿no?, a los citotóxicos, estos sí son prácticamente, ¿no?, los que van, ¿no?, van a llegar lógicamente también a destruir a la invasión de elementos extraños, en este caso el virus de la hepatitis B, pero también reconocen a una célula hepática que está justamente invadido por el virus de la hepatitis B, inmediatamente ellos van y también lo destruyen. Ahí justamente viene el famoso de la necrosidad, ¿no?, hepatocelular, ¿no?, que justamente lo destruye, pues, ¿no? Y esa zona que ya está destruida, pues se vuelve lógicamente un parénquima que en el tiempo, pasado a la inflamación, va lógicamente a traducirse en, ¿no?, una cronicidad o en una fibrosis, ¿no? Como ustedes ven ahí, el cuerpo no queda solo, el cuerpo siempre responde, ¿eh?, pero también siempre en cuando nuestros marcadores defensivos están al nivel, ¿no? Sobre todo nuestros linfocitos T colaborador, linfocitos CD4, que son los precursores, ¿no?, lo que van a tener que estimular a las demás justamente células defensivas, ¿no? Estas células por sí no van justamente a ser defendidas o no van a presentar una defensa, sino son estimuladas lógicamente por una célula prácticamente que estimula las respuestas inmunitarias, ¿no? Es así, de esa manera como funciona, ¿no?, cuando reconoce un antígeno en el organismo. Bueno, acá tenemos el cuadro que vemos acá. De repente vamos a tener más, ¿no?, la forma de la fisiopatología de cómo se presenta en la invasión, lógicamente, del hepatitis B, del virus de la hepatitis B, ¿no? Primeramente, como lo estaba diciendo ustedes, siempre el agente patógeno tiene en su exterior, sobre todo los virus,
tiene lógicamente su corona, ¿no? Los antígenos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos nosotros en lo que viene a ser la membrana celular, hablamos de las glucoproteínas? Ya hemos dicho justamente que las glucoproteínas son los receptores, son los que justamente identifican qué, ¿no? Beneficio de elementos o sustancia va a tener justamente ser admitidos por la célula para poder justamente mantenerse viable, ¿no? Y justamente estas glucoproteínas son justamente los captadores de receptores, ¿eh? Los virus prácticamente tienen esa forma de poder justamente engañar al cuerpo, engañar sobre todo a la célula, ¿sí? Porque si no tuviesen estos antígenos, estos hepatocitos, ¿no? No lógicamente recepcionarían a este virus, ¿sí? ¿Por qué por ejemplo, no? Si tenemos nosotros el antígeno del virus del SARS-CoV-2, ¿eh? ¿Por qué no invade haciendo una afección de repente, no? Fulminante al hígado, al páncreas, al riñón, al corazón, ¿no? ¿Por qué netamente tiene que irse al monocito, al neumocito 1, neumocito 2? ¿Eh? ¿Por qué? Porque su antígeno de este virus, lógicamente, es eso, ¿no? Es lógicamente que lo tiene como receptor de estos tipos de células. Es igualito el virus de la hepatitis B. ¿Por qué lógicamente no se va, pues, no, al estómago? ¿O por qué no se va lógicamente al riñón? ¿O por qué no se va al pulmón, no? No se va porque lógicamente su antígeno de receptor no tiene, ¿no? No tiene, no tiene lógicamente, ¿no? La recepción de antígeno respectivo para que lo pueda admitir. Por eso que estos buscan órganos, ¿no? Células donde justamente pueden ser identificados por su antígeno. Y como ustedes ven acá, ¿no? Ellos tienen su antígeno, ¿no? Su proteína, exteriormente lo tienen en esta forma, y miran ustedes el antígeno de la hepatitis, perdón, del hepatocito, sí le causa una recepción, ¿ve? Porque encaja ahí, ¿eh? Eso es lo que buscan estos virus, ¿eh? Hay esta unión de receptores, ¿no? Se une a los receptores del hepatocito. Y cuando ya se unen, tranquilamente ingresa, ¿eh? Ingresa, pero miran ustedes, no ingresa todo el virus, ¿eh? Porque esto se queda y solamente va a ingresar lo que se llama el núcleo nada más. ¿Qué tiene en el núcleo? El ARN, lógicamente, ¿no? Y está llevando su ARN, su proteína. ¿Está llevándolo para qué? Para que se pueda, lógicamente, ¿no? Hacer una forma de formación de un ADN netamente, lógicamente, que le va a ayudar a replicarse, ¿no? Hacer una transcripción, ¿no? O sea, forma un tipo de genoma de poder justamente multiplicarse, desarrollarse, ¿no? Replicarse, ¿eh? De esa manera, justamente es la que, por ejemplo, en el caso del hepatitis C, cuando ingresa, lo primero que busca es al retículo endoplasmático, al rugoso, que es un elemento, lógicamente, no de un organela de la célula, ¿eh? ¿Por qué, lógicamente, busca eso? Porque tiene proteínas receptores. Engaña a la célula. Y sin querer, como ustedes saben muy bien, pues le aporta ARN, proteínas al núcleo, es el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Está conectado netamente con el núcleo. Porque los ribosomas, que son las proteínas, lógicamente están ahí pegaditos al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y comienza, lógicamente, pues a hacer la invasión. Es en caso de la hepatitis, del virus de hepatitis C. Y en este caso estamos viendo acá cómo es el que ingresa, ¿no? La entrada, lógicamente, del núcleo de la hepatitis, del virus de hepatitis B. Y una vez estando ya en el núcleo de la célula, lo que hace es formar su genoma. Hay una formación de círculo de genoma ADN-CCC, que es justamente la denominación inmuno, ¿no? Lo que realiza, lógicamente, este tipo de formación de genoma. Es la identificación, ¿no? De la característica de este virus y inmediatamente comienza la transcripción. Comienza a hacer la transcripción y todos salen con su ARN. ¿Por qué? Porque acá está la proteína, pues acá está la ARN, ¿no? Del núcleo de la célula, ¿sí? Y todos salen justamente con su ARN cambiado ya, ¿no? Para, lógicamente, ¿no? Ya hacer el proceso de traducción y
justamente comienza, ¿no?, el proceso de la encapsulación, formar su corona, ¿ve? La encapsulación justamente que es la formación de la corona. Prácticamente con la reina cambiado, ¿no? Y hace pues una síntesis nuevamente de ADN para poder lógicamente pegarse al aparato de Golgi y ya formado totalmente con la envoltura sale a la parte externa y sigue viajando a otro hepatocito, vuelve nuevamente a hacer este ciclo, otro hepatocito, cantidad de virus que sale, ¿eh? Por eso que los hepatocitos comienzan lógicamente, ¿no?, a tener ese extracto de un receptor del virus para poder lógicamente, ¿no?, hacer su replicación, ¿eh? De esa manera es la infección que se va avanzando, ¿no?, en el organismo, en su afán lógicamente de defensa, ¿no? Como le digo, si el sistema inmunitario está correctamente en el nivel apropiado, va a eliminar también a los virus de hepatitis B, pero también hace una lisis, ¿no?, a los hepatocitos. Lo que están prácticamente, como hemos visto ahorita acá, sí penetra. Y esa identificación de los hepatocitos infectados, invadidos por los virus de la hepatitis B, realiza los linfocitos T, citotóxicos, los asesinos. Ellos van directamente ahí, lo reconocen y lo destruyen a la célula hepática y también con ellos pues al virus, ¿no? Ese es justamente el papel que juega. Cuando este proceso, lógicamente, cuando ya se va a dar todo el proceso que estamos hablando acá, se va a dar las manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando los hepatocitos, como hemos dicho justamente, el periodo de incubación generalmente de esto es de 45 a 160 días, ¿eh? O sea, quiere decir que durante ese tiempo no tiene la enfermedad. El virus está internamente, pero no está afectando. Normalmente hasta 120 días, ¿no? Es el tiempo estándar. Quiere decir que en 120 días ya va a comenzar de repente, ¿no?, a hacer la afección. Pero por eso es asintomática. No tiene muchos síntomas marcados las hepatitis, ni la A, ni la B, ni la C. Recién cuando ya comenzamos justamente a ver ya una necrosis hepática, o sea, una necrosis del hepatocito, una hepatocitaria, ya los hepatocitos, al ver lógicamente que ya se van degradando, la bilirrubina, que son lo que justamente forman estos tipos de células hepáticas, va a vertirse a la sangre. Ahí justamente aparece la ictericia. La ictericia justamente ya aparece cuando ya estamos en una fase aguda. Ya la enfermedad lógicamente ha proliferado, ¿no? Ya viene ya acompañado de otros síntomas. Ahí comienza recién esto. Pero mientras tanto, no. A veces justamente uno puede ver ictericia, lógicamente puede ser una hepatopatía, ¿no? Y una hepatomegalia, un agrandamiento nada más del hígado, ¿no? Pero no tiene lógicamente más otros síntomas, ¿no? Y lo sacan por un dolor abdominal, las náuseas justamente que le vienen al paciente, ¿no? Los dolores articulares que a veces justamente engañan, ¿no? Pues justamente tratándose de una artritis, pero no es una artritis, sino una infección hepática, ¿no? Pues todo eso tiene justamente que llevar con lo que viene a ser la parte de en la respuesta inmunitaria, pues, ¿no? En lo que viene a ser la función del sistema inmunitario en este tipo de afección. Tenemos diapositiva donde vamos a explicar de repente lo que hemos estado viniendo en el transcurso de estas formas, cómo se presenta el virus de la hepatitis B en el cuerpo, o sea, la infección, ¿no? Primeramente, hemos dicho que tiene que haber un receptor del hepatocito, ¿no?, que es su antígeno, su glucoproteína. Por medio de eso justamente entra el virus de la hepatitis B al hepatocito. ¿Cuánto tiempo va a durar? La he dicho bien claro, de 45 a 160 días, pero estándar es 120 días, el periodo de incubación. Ahí justamente en transcurso de ese tiempo puede haber lógicamente, ¿no?, una infección aguda, ¿ya? ¿Para qué ingresa? Lógicamente para hacer una replicación, ¿no?, del virus, ¿no? Pero ahí, como le digo bien claro, ahí no hay producción de lisis o daño celular. Ocupa el espacio no para dañar a la célula. ¿Para qué ocupa? Para poder replicarse, ¿no? Para poder ellos formar su mismo genoma
Y bajo esa formación del genoma prácticamente, pues, ¿no? Se replica, ¿no? Hace su transcripción, ¿no? Hasta formar todo el proceso. Mira, ustedes han visto ahí cómo este virus comienza, lógicamente, ¿no? A hacer toda la función de su reproducción, ¿no? Que vemos acá, ¿ve? Todo lo hace internamente en la parte citoplasmática de la célula. No lo hace externamente, lo hace en la misma célula, ¿ve? Todo el proceso. Hasta llegar, lógicamente, ¿no? A ser un virón adulto ya, para poder infectar a otro hepatocito. ¿Sí? Entonces, mediante todo ese tiempo, para eso justamente necesita el hepatocito, no para enfermarlo, no para, lógicamente, no destruirlo, lo utiliza prácticamente. Pero ¿cuándo se produce la lisis? Cuando ya, lógicamente, está ya la enfermedad en curso y ahí recién el linfocito T lo comienza a identificar a esta célula lesionada, dañada, invadida por el virus de la hepatitis B y comienza ahí a hacer la destrucción de ese hepatocito. Ahí viene la lisis y el daño celular. ¿Eh? Entonces, frente a esa replicación, hay una respuesta inmune, tanto celular como oral, dirigida endéquicamente no a los hepatocitos infectados, a los que van, a los virus que están invadiendo y también a los hepatocitos que han sido ya dañados, o sea, que están ocupando el espacio, ¿no? De la célula. Entonces, pues ahí hay una destrucción del hepatocito, ¿no? Por el sistema inmunitario. ¿Quiénes son los que justamente hacen esta destrucción? Son los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T, sobre todo los citotóxicos, ¿no? Los asesinos, ¿no? Que causan pues una lisis y apoptosis. La apoptosis es justamente la generalización de destrucción de hepatocitos. Ahí donde justamente cambia totalmente el aspecto del parénquima hepático, ¿no? Traduciéndose lógicamente, pues, ¿no? En una invasión de una inflamación y pues con el tiempo va a llegar, pues, eso, ¿no? A fibrosarse, ¿no? Esa zona lógicamente invadida. Ahora, la evolución de la enfermedad va a depender mucho de la respuesta inmunológica. De toda manera va a haber justamente una inflamación, porque es el proceso de la respuesta defensiva, ¿no? Pues se llama hepatitis, ¿no? Inflamación del hígado, ¿no? Va a haber, porque es una respuesta de defensa, ¿no? Llega justamente los linfocitos B a producir los anticuerpos, los macrófagos a fagocitar, los linfocitos T, ¿no? A hacer justamente, ¿no? La lisis celular, etcétera. Va a haber, lógicamente, ¿no? Una respuesta inmune. Si la respuesta inmune está muy bien, el paciente no llega, lógicamente, ¿no? Se queda solamente en la fase aguda. Ahí queda. Pero eso no quiere decir que está libre de la afección. El hepatocito queda. Perdón, el virus del hepatitis B queda. ¿Ya? Pero si por A o B esa respuesta inmunológica no ha llegado a una curación, va justamente a ocurrir una hepatitis crónica, ¿no? Esa hepatitis crónica puede, lógicamente, durar hasta 6 meses. Y acá la estadística habla de que el 50% de los pacientes que tienen inflamación crónica por hepatitis B o C llega a una cirrosis hepática. Un 20% hace cáncer hepático. El 50%, ¿eh? O sea que es una tasa bien alta. Entonces, ahora no solamente estamos hablando de una cirrosis, acá estamos hablando de una cirrosis netamente infectante por un tipo de virus, ¿no? Que es el virus de hepatitis B. Pero también, cuando las personas tienen la esteatosis hepática, el hígado graso, ahí también justamente hay un problema de inflamación. Es una respuesta inmunitaria, como ustedes ven. Cuando hemos visto justamente lo que se llama arteriosclerosis, que hemos visto que los macrófagos son los que justamente se fagocitan las grasas y se vuelven ellos rechonchas, ¿no? Y comienza lógicamente un proceso inflamatorio. Es igualito acá. En una esteatosis hepática, los hepatocitos se llenan de grasa y es una célula mala. Ahí donde los linfocitos T lo reconocen como una célula mala y lo dañan y lo destruyen. ¿Y qué va a dar? Cirrosis hepática. O sea, no solamente tiene cirrosis hepática por una hepatitis B, no tiene cirrosis hepática por un alcohol, consumir alcohol, sino por tu mismo hígado dañado, inflamado.
por una esteatosis hepática, ¿no? Que le llamamos hígado graso. Y ya sabemos cuál es el siguiente curso de la cirrosis hepática, el cáncer hepático, pues el hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que quiero que ustedes entiendan, ¿no? En esta explicación que les estoy dando, ¿no? Frente a lo que viene a ser, pues, la infección por virus del hepatitis B. Acá tenemos las imágenes, cómo, ¿no? Se está haciendo la evolución de esta enfermedad, ¿no? Vemos ahí el hígado que está totalmente sano, como vemos en esta imagen, ¿no? Cuando hay una fase aguda resolutiva, llega a curarse, vuelve lógicamente a ser reversible, ¿eh? Pero no sale el hepatitis, no sale el virus, eso quiero que lo entiendan en su cabecita, sigue siendo un portador el paciente del virus de la hepatitis B, pero si falla el sistema inmunitario, ¿no? La inflamación ya no dura 6 meses, sino va a ser más tiempo, vamos justamente a tener una hepatitis fulminante que lleva a una hepatitis crónica. Y dos caminos le queda a este paciente con hepatitis crónica. ¿Será una cirrosis o llegar a una hepatocarcinoma, ¿no? Primero pasa por una cirrosis y la cirrosis es una hepatocarcinoma, un cáncer hepático, ¿no? Hasta ahí es justamente la secuencia de cómo esta enfermedad, esto no solamente ocurre en el hepatitis B, también ocurre la misma secuencia inflamatoria, ¿no? Y necroinflamatoria, hepatocelular, también el hepatitis C. Por eso que estos dos tipos de hepatitis son justamente los más fulminantes, ¿no? En lo que viene a ser, ¿no? Entre la hepatitis B y la hepatitis C, la que más justamente hace daño lesivo de cronicidad es la hepatitis B. En la hepatitis C, gracias justamente al interferón, que es justamente una forma de poder justamente contrarrestar el proceso inflamatorio, ¿no? Se encuentra justamente una solución todavía ahí. Pero la esperanza de vida, un paciente que tiene cirrosis hepática, así esté controlado con interferón, llega a 10 años. En 10 años, lógicamente, va a ser un cáncer hepático. Esa es la esperanza de vida. Va a morir de todas maneras, ¿no? ¿Ya? Entre los adultos mayores, el 90-95% hoy en día, ya con todo el avance de la industria farmacéutica, llega a tener una buena respuesta, lógicamente, al proceso inflamatorio, ¿no? Le va a durar un tiempo de tomar, lógicamente, sus medicamentos, ¿no? Y en 12 meses, automáticamente, ya está, de repente, ya inflamado, recuperado, ¿no? Ese hígado, aunque no cumpliendo el 100% de la función, pero ya, lógicamente, no tiene una traducción de poder justamente pues, tener más dañino de cronicidad, llegar a un cirrosis o un hepatocarcinoma. Bueno, acá les dejo yo un texto de lo que es la fisiopatología, tanto la hepatitis B, hepatitis C, casi lo mismo que le he explicado, está lógicamente ahí resumido, pero dejo a ustedes para que lo puedan leer. ¿Qué características clínicas o síntomas presenta el hepatitis B? Primeramente, hablamos sobre su historia natural de la enfermedad, diremos que el periodo de incubación, como adelante le estaba diciendo, es de 45 a 160 días. Estándar, 120 días. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todo ese tiempo puede permanecer en el cuerpo, ¿no? En el hígado, y no haber nada de síntomas, ¿no? Es como el virus del VIH, ¿no? 10 años en el cuerpo, 15 años en el cuerpo, 10 años es lo mínimo, y recién aflora la enfermedad. ¿Sí? Pues 10 años, ¿no? Pasaron, ¿no? Pero acá, de 45 a 160 días, ¿no? Estándar 120 días. Quiere decir que ahí comienza, ¿no? A producir la sintomatología inespecífica. O sea, no son tan específicos la sintomatología de este tipo de enfermedad. Hay cierto, lógicamente, cambios, depende, ¿no? Un pequeño de dolores de cabeza o mareos, náuseas, ¿no? Ciertos dolores abdominales, dispepsias inclusivemente, ¿no? Es una sintomología inespecífica, no tan específica lógicamente, ¿no? Pero ya cuando se da la enfermedad, ya hay un periodo clínico. El periodo clínico es que ya se instaló la enfermedad, ya está en la fase aguda la infección, ¿no? De la hepatitis B. Y ese periodo clínico, lógicamente, dura de 7 a 10 días. Ahí tenemos dos periodos.
la preictérica y la ictérica. En la preictérica ya tenemos los síntomas, lógicamente, ¿no? Que van ya un poco ya relacionándose con la hepatitis. Viene la inapetencia, los vómitos, las náuseas y vómitos, ¿no? Vienen los dolores abdominales, ¿eh? Y con cierta marcación del campo, lógicamente, ¿no? De una ictericia ocular, más que nada ocular, ¿eh? Donde ya, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se llama? El globo ocular ya permanece, lógicamente, de un color medio amarillento, ¿no? Pero también eso, el profesional que no es acusador de repente, pues, no, ¿qué consume papaya? Por los papayas, justamente la papaya, el que consume mucha papaya también tiene ese tipo de pigmentación, ¿no? Pero el médico acucioso ya debe justamente, ¿no? Bajo lo que es la parte preictérica, ya debe mandarle hacer justamente su dosaje de antígeno de hepatitis B, que es justamente la más, así como se hace el antígeno de COVID, igualito se hace para la hepatitis B. Es la respuesta más rápidamente al laboratorio para justamente saber, ¿no? En qué fase se encuentra de afección de hepatitis B. ¿Sí? Pero ya la fase ictérica, el periodo prácticamente de clínico de la fase ictérica es donde ya, ¿no? La ictericia ya está marcada ya, ¿no? Hay una ictericia generalmente a nivel corporal, en la fases, ¿no? De coloración amarillenta. Es como pato se vuelve ya el paciente, ¿no? Pero también puede ser de repente debido lógicamente a un problema hepático, ¿no? A un problema pancreático. Pero para eso, lógicamente, la acuosidad del profesional tiene que mandar hacer, lógicamente, las pruebas respectivas, ¿no? Suficiente cuando la transaminasa está elevada, de repente no haciendo sus elementos de perfil lipídico, perfil hepático, y si la transaminasa está elevada, ya inmediatamente debe justamente tener una secuencia de poder mandarle a hacer, lógicamente, ¿no? Un dosaje de antígeno de hepatitis B, para descartar, lógicamente, si es hepatitis B o, lógicamente, de repente, no, solamente es una inflamación, de repente, pancreática, ¿no? Que está ocurriendo en esa parte. ¿Eh? O, de repente, un cálculo que esté enclavado a nivel del colédoco y eso, lógicamente, pues, no hace que la bilis no se vierta a la parte del duodeno, lógicamente que la bilis y la bilirrubina lo que van a la sangre, ¿no? Y pasado, lógicamente, el periodo clínico, ya cuando la persona, de repente, la respuesta inmunitaria fue, o de repente, ¿no? Sus efectos de sus antivirales fue, lógicamente, propicio para que pueda, ¿no? La fase aguda poder pasarlo, ¿no? Y llegar, lógicamente, ¿no? A una curación. Viene el periodo de convalecencia. El periodo de convalecencia es justamente la etapa donde hay una resolución de la infección al tercer o cuarto mes, ¿no? Dependiendo, lógicamente, cómo es la respuesta inmunitaria del organismo y cómo es el cuidado adecuado que llevó el paciente. O sea, libre todo, lógicamente, ¿no? Factores de riesgo que puede justamente tener el paciente. ¿Ya? En este periodo, cuando se va haciendo una resolución de la infección, la ictericia va desapareciendo, ¿no? A medida que se va también haciendo la remodelación de la lesión justamente hepático que había, ¿ya? Y por lo consiguiente, pues, ¿no? Ya hay una mejoría del estado de salud del paciente. Esas son las características clínicas según los periodos justamente que se va a ocurrir en hepatitis B. Alguna mención de clínicas que tenemos acá, por ejemplo, como la ictericia marcada, ¿no? El dolor abdominal, las náuseas, el dolor articular, ¿no? La fatiga, la inapetencia, el picazón, ¿no? Incluidamente este prurito del picazón que hay a nivel, lógicamente, dérmico, no solamente podemos darnos una forma de también ver si un paciente diabético tiene hepatitis B, mucho cuidado con el picazón, con el prurito. ¿Por qué? Porque este prurito, por una hepatitis B a un diabético, te va a dar la sospecha de una insuficiencia renal. O sea, que está siendo dañado el riñón, ¿no? Parece mentira. Esa es justamente la respuesta de este virus también que va a dar. Que no se queda solamente contento ahí, sino también hace un daño, ¿no? Tisular a nivel renal. Entonces, a eso tenemos que tener mucho cuidado también cuando un paciente diabético tiene hepatitis B. Y lógicamente, pues el prurito, ¿no? El prurito inespecífico,
que se presenta en un paciente diabético alerta que justamente, ¿no? Está habiendo, ¿no? Una falla renal ahí. O sea, ya está haciendo el paciente una proteinuria, ¿no? O sea, está eliminando proteínas en cantidad, ya este, sus perfiles, lógicamente, ¿no? De su glomérulos, los capilares de los glomérulos, ya sus capas, lógicamente, y sobre todo la podocítica, no está haciendo bien el papel de control de la proteína, porque ya es insuficiente. ¿Eh? Ya comenzó la afección hepática del virus, más justamente la diabetes, a destruir, lógicamente, ¿no? Los vasos sanguíneos, los endotelios, sobre todo el endotelio, ¿no? Del capilar. Y comienza, lógicamente, pues, este tipo de afecciones. Medio diagnóstico de esta enfermedad, primeramente, hay que hacer un interrogatorio minucioso, viendo sobre todo, lógicamente, ¿no? Los posibles antecedentes